Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor me los bendiga, y para los que son en la tarde, buenas tardes, y para en la noche, pues buenas noches. Que la paz de Dios sea siempre con ustedes, que el Dios Todopoderoso los colme de miles de bendiciones, de prosperidad, de paz y de sanidad, de mucha sanidad, para que no solamente en el cuerpo, sino en el espíritu también. Quisiera continuar en esta linda mañana, este día del Señor, un poco más respecto a lo que anteriormente habíamos comentado sobre las caretas, sobre las máscaras que utilizan muchos que se hacen llamar cristianos. Dice la palabra del Señor allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 7 al 18. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que debía ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, dice la palabra del Señor, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Muchas veces actuamos de una manera muy diferente. Muchas veces nos movemos al exterior de una forma totalmente equívoca de cómo somos. Nosotros debemos de ser genuinos, y hay personas que muestran una realidad que no son la que ellos viven verdaderamente. Hay una fábula, hay un cuento por ahí que quisiera compartir con ustedes, que dice que Esopo refiere que allá en la antigüedad muy remota se desató una guerra entre las aves y los demás animales. Es una fábula bastante interesante. El murciélago dice que era muy cobarde. Sin embargo, pensó y dio un truco para evadir el tener que ir a la guerra contra los otros animales. Cuando se encontraba con las aves, abría sus alas y volaba, pareciendo un pájaro, pareciendo un ave hermosa. Cuando se encontraba con los otros animales, la cerraba y se hacía parecer como uno de ellos. Pero lo que es inevitable sucedió. Las aves pronto se dieron cuenta de la realidad de que él no era un pájaro. Se dieron cuenta que no era un ave hermosa. Y los animales a su vez decidieron que él no era uno de ellos. Tanto los unos como los otros arremetieron contra él, se molestaron contra él. Y desde entonces, según Esopo, según el de la fábula, el murciélago teme salir a la claridad. Y es por eso que hace sus correrías de noche. Es por eso que solo de noche sale, por vergüenza, por pena. Desgraciadamente, amados hermanos, muchos cristianos viven una vida parecida al animal de esta fábula, parecida al murciélago. Deberían estar viviendo una vida cristiana victoriosa, pero no, pareciera que están atrapados en la derrota. Parte del problema es que algunos han caído en la trampa de ponerse una máscara de cristianos. No quisiera incluirme en ese campo porque he tratado durante mi vida cristiana de ser el mismo donde esté, ya sea en mi hogar, ya sea en mi trabajo o en la casa del Señor, en la iglesia.
Algunas personas tratan de aparentar que se conducen piadosamente, que caminan en victoria, en aparente triunfo. Porque eso es lo que la gente espera de cada uno de ellos. Eso es lo que la gente espera de nosotros, que mostremos que vivimos en triunfo, en victoria, en gloria. Pero muchas veces algunas personas esconden su propia realidad, esconden su verdadero rostro, esconden su cara y empiezan a utilizar caretas, máscaras. Deberían de estar viviendo una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana hermosa. Y en vez de manifestar el perfume de Cristo, pareciera que están atrapados en derrota. Siempre en derrota. ¿Por qué? Porque son incapaces de permitir que el Cristo viviente haga su obra en ellos. Porque Cristo hace la obra en cada uno de nosotros. Porque Cristo nos muestra el camino correcto a seguir y nos quita todo tipo de caretas. Nos quita todo tipo de máscaras que podamos estar utilizando. Parte de la trampa es que algunos han caído en la trampa de ponerse, valga la redundancia, de ponerse una máscara de cristiano. El domingo se ponen una cara muy linda, una cara de piedad, de santos. Se arreglan muy bonitos, se ponen su corbatita, su ropita bonita, lo que llaman por ahí la ropa de domingo, y van a la iglesia y se congregan y se sienten felices, se sienten contentos, entre comillas, de estar ahí. Pero lamentablemente cuando salen de estar en la casa del Señor, cuando ya vuelven a la realidad, porque muchas veces hay personas que toman ir a la iglesia como un tipo de droga, o como un tipo de club social, o como algo de ir a relajarse un momento, o tratar de olvidar sus problemas. El ir a la iglesia es llenarnos del Espíritu Santo, de retomar fuerzas, de cargar baterías nuevamente y salir a enfrentar este mundo antagónico contra Dios y poder vivirlo de una vida de lo mejor posible, siendo genuinos, siendo personas que mostremos siempre la realidad de nosotros mismos. Hay personas que no son transparentes, lamentablemente. Debemos de ser transparentes en las cosas del Señor. Y Pablo, el gran apóstol Pablo, estaba en contra, y nos muestra a través de la palabra de Dios, estaba en contra de la imitación de esa vida cristiana. Si vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 17, dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nosotros no somos como muchos. Si hemos tenido a Cristo en nuestro corazón verdaderamente, si Cristo mora en nuestro corazón, no somos como muchos. No podemos andar falsificando nuestra vida, no podemos andar haciendo cosas que no son lo correcto. Debemos de ser genuinos ante el Señor Jesucristo, ante el mundo, ante todos, y ser sinceros. Vuelvo a leer: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, dice, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hablamos en Cristo. No, hermanos y hermanas, no debemos de ser falsificadores de la palabra de Dios. Debemos de ser sinceros, honestos, transparentes en lo que nosotros hagamos, decimos. Si estamos en la iglesia y proclamamos que somos hijos de Dios, verdaderamente tenemos que caminar con la frente erguida y decir que somos hijos de Dios. No estamos exentos a problemas, no estamos exentos a tentaciones, a pruebas, a tribulación, pero debemos de ser genuinos. Debemos de ser personas genuinas, caminar siempre sabiendo que somos hijos del Dios viviente, hijos de un Rey majestuoso y poderoso. Ser sinceros, honestos y transparentes con nosotros mismos y con los demás. Yo no sé si ustedes recordarán por ahí el significado de la palabra ser sincero. La palabra sinceridad significa no tener cera, no estar cubierto de cera, como hacían en la antigüedad con las antiguas estatuas, que cuando se terminaba la obra, una estatua muy bonita, un busto muy bien hecho, alguna cosa así por el estilo, al final de la obra se reventaba, se resquebrajaba en alguna parte. Y el artista, el que hizo esa estatua, sencillamente para evitar
tener que hacerlo nuevamente, tomaba un poco de cera y se la ponía en la grieta donde se había agrietado para cubrirla, y la pulía y sencillamente ya no se veía esa grieta. Cuando llegaban los jueces o cuando llegaban los críticos a observar la obra, a observar esa estatua bien hecha, bien bonita, eran meticulosos, se fijaban muy bien en las cosas, en los detalles de esa obra. Y algunos miraban y decían, esta no tiene cera, esta es sin cera, esta tiene cera. Nosotros no debemos de tener cera en nuestra vida, debemos de caminar siendo sinceros, nada de cera, ser genuinos. Y si nos agrietamos y si nos quebramos, perdónenme la palabra, si nos quebramos o algo nos sucede, tenemos a Cristo Jesús en nosotros, que nos cura, que nos llena de su amor, de su poder, de su majestad. No debemos de depender de nuestros esfuerzos, hermanos. Debemos de depender de Cristo, vivir la vida cristiana y depender de Cristo Jesús. Debemos de vivir en Cristo y permitir que Él haga su trabajo por medio de nosotros. Permitir que Él nos utilice a nosotros, porque Él siempre va a utilizar vasos limpios, vasos genuinos. Él no va a utilizar cualquier cosa. Él va a buscar siempre personas que estén dispuestas a trabajar por Él. En esto, o si lo pudiéramos ver en otras palabras, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice así: sáquense la máscara, quítense esa máscara, no traten de dar una buena impresión a los demás, dejen de simular que viven en victoria. ¿A quién le interesan sus apariencias? Hermanos, nosotros no tenemos que ser actores ni actrices. Tenemos que ser genuinos, como lo dije anteriormente. ¿Para qué vamos a estar mostrando a las personas lo que no somos? Cambiemos de actitud, cambiemos nuestra vida. Solo nosotros podemos vivir una vida cristiana victoriosa cuando la fragancia de Cristo esté en nuestras vidas, cuando el olor grato de Cristo está en nosotros. Solamente cuando nos quitemos ese antifaz, nos quitemos esa careta, cuando nos quitemos esa máscara, de manera que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros, podremos ser verdaderamente gozosos y felices. Quitar esas cosas que están en nosotros que no son genuinas y que Cristo sea el que brille. Ahora, hay una pregunta, amados hermanos. ¿Estamos viviendo en el Espíritu o en la carne? Ahora, ¿cómo vamos a usar cada hora que Dios nos da? Cada momento, cada segundo, cada minuto que Dios nos da, ¿cómo lo vamos a usar? ¿Vamos a estar ocupados en cosas egoístas, en cosas que no nos van a llenar? ¿O vamos a usar cada momento, cada oportunidad para servir y ministrar a otros, para estudiar, para crecer en la palabra del Señor? Debemos de elegir entre vivir en el Espíritu o vivir en la carne. Vivir en el Espíritu nos manda el Señor. La segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice la palabra así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no con tablas de piedra, sino con tablas de carne del corazón. Hermanos, ¿vamos a confiar en nuestros medios que son limitados? Debemos de confiar en Cristo, en la inagotable fuente del Espíritu Santo, buscar la gloria del Señor Jesucristo en nuestra vida y no la efímera gloria del mundo. Buscar la gloria que Dios da, que es una gloria eterna por siempre. Nunca podemos recomendarnos a nosotros mismos. Nosotros nos recomienda el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. A nosotros nos recomienda el mismo Señor Jesucristo con nuestras actitudes de cómo somos. No podemos estar poniéndonos máscaras, no podemos estarnos poniendo caretas. No podemos buscar la aprobación de los hombres. Debemos de buscar la aprobación de Dios, la aprobación del Espíritu Santo.
Algunas iglesias dan carta de recomendación, algunos miembros que se cambian a otra ciudad o se cambian de iglesia o cambian de membresía, qué sé yo. Y estas cartas muchas veces indican que es una buena persona, otras no, otras podrán decir que es una persona conflictiva, que es una persona problemática, pero nosotros debemos de estar siempre con una actitud correcta ante el Señor. Hay un pasaje allá en la segunda carta de los Corintios, que bueno, ya hemos leído, pero quisiera retomar un poquito más, pero ahora con la versión Dios habla hoy. Dice 2 Corintios 3, del 12 al 18, precisamente porque tenemos esta esperanza, hablamos con toda libertad. No hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo, para que los israelitas no vieran el fin de aquello que estaba destinado a desaparecer. Recordemos que el rostro de Moisés, después de ver al Señor, después de ver a su majestad, el rey, brillaba con una gloria hermosa, una gloria que cayó sobre el cuerpo de Moisés. Y el pueblo lo veía y se maravillaba de ver ese rostro brillante, esa gloria que estaba sobre él. Pero eso iba a pasar, eso era temporal, eso no iba a ser por siempre. Y por eso es que le vuelvo a repetir, que dice, no hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran el fin de aquello que estaba destinado a desaparecer. Hoy día nosotros podemos tener esa gloria imperecedera por siempre en nuestro rostro, mantener siempre un rostro con la gloria de Dios, reflejando la gloria de Dios en nosotros, sin importar lo que nos suceda, sin importar cómo estemos viviendo, sin importar dónde estemos, la gloria de Dios siempre estará sobre nosotros y no tenemos por qué taparla y no tenemos por qué oscurecer el rostro que Dios nos ha dado si verdaderamente resplandece la gloria del Señor Jesucristo en nosotros. Continúo leyendo en el versículo 14. Pero ellos se negaron a entender esto y todavía ahora, cuando leen la antigua alianza, ese mismo velo les impide entender, pues no se les ha quitado, porque solamente se quita por medio de Cristo. Hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, un velo cubre su entendimiento. Es lamentable cómo hasta el día de hoy todavía hay personas que leen la palabra de Dios y no la entienden, no la viven, no la asimilan, no se sumergen en ella para que la gloria de Dios sea manifiesto en sus vidas, para que su rostro pueda brillar, para que no tengan que estar utilizando máscaras de piedad, máscaras de cristiano, sino que verdaderamente sean genuinos. Dice la palabra, pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso, todos nosotros, ya sin velo, que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos en su imagen misma, dice la palabra, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amados hermanos, seamos genuinos. Pongamos siempre nuestro rostro que verdadera de lo que somos. Hay personas muy lindas en Cristo. Hay personas que reflejan el amor de Cristo en sus vidas. Pero hay otros que son falsos. Que se les ve en su rostro la hipocresía, la falsedad. Que llegan a hablarnos, que llegan a comunicarse con nosotros y entendemos que cuando Cristo mora en nuestro corazón podemos entender que detrás de esas personas está Satanás hablando. Está Satanás moviéndose a través de esas personas, porque están mostrando una cara que no son. En su vida como cristiano o como cristiana, sea genuino, repito, camine siempre con la cara descubierta. No utilice antifaces, no utilice máscaras, no utilice caretas. Bueno, caretas tenemos que utilizar ahora por el asunto de la pandemia, por el coronavirus. Pero espiritualmente, hablando espiritualmente, debemos de movernos como hijos de Dios, como cristianos verdaderos. Cuando esté en su casa, cuando hable con sus hijos, o cuando hable con su esposa o su esposo,
sea genuino. Muestre lo que verdaderamente es usted. Cuando esté en la iglesia del Señor Jesucristo, sea como es en su hogar. Para que no le estén reprochando y diciendo, este es un hipócrita. Aquí nos muestra una cara y en la casa es otra. Recuerde que usted vive con su pareja, su cónyuge. Y si los dos asisten a la iglesia, uno de los dos siempre le va a reclamar. Porque eso es tan mentiroso, porque eso es tan mentirosa. Porque eso es de una manera en la iglesia y porque eso es de otra manera en la casa. Debemos de ser siempre lo mismo, hermanos. En el trabajo, en la casa, en la iglesia, donde quiera que usted esté. Porque eso es lo que nos enseña Cristo. El olor a Cristo. Vivir la vida en santidad con el Señor Jesucristo. Solo podemos vivir esa vida en victoria cuando Cristo mora en nuestros corazones. Lamentablemente hay pastores, hay líderes religiosos que asemejan mucha piedad, que asemejan mucha belleza espiritual y no lo son. Yo no soy que lo sea. Sencillamente mis palabras no pueden ser muy elocuentes como los de muchos predicadores, pero de algo puedo estar seguro y sin temor a decir mentira y a equivocarme. Siempre trato de ser genuino. Siempre trato de ser el mismo donde quiera que yo esté. Si un día se me reclama algo, se me señala, pues todos tenemos, como dicen por ahí, techo de vidrio. Y a todos nos pueden pisar la cola cuando caminamos. Porque mientras estemos en este mundo somos pecadores. Pero Cristo Jesús nos limpia de toda maldad. Y Cristo Jesús nos saca del lodo cenagoso. Y podemos caminar con una buena actitud. No permita, amados hermanos, que Satanás le ponga máscaras. Vuelvo a repetir, sea genuino o genuina. No le importe nada ni nadie. Solamente muéstrese al Señor tal y como es. Y muéstrese al mundo tal y como es. Si es hijo de Dios o hija de Dios, muéstrese como hija o hijo de Dios. Pero si usted es hijo o hija de Satanás, pues va a tener que mostrarse tal y como es. Como dice Juan 8:44, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Solo tenemos dos caminos, nuestro Señor Jesucristo o Satanás. Y aquellos que caminamos mostrando nuestro verdadero rostro, somos hijos del Dios viviente. Cada vez que usted se presente ante un hermano en Cristo, sea genuino. Les amo en Cristo, amados hermanos. Repito, palabras elocuentes no tengo sinceridad en mi corazón para decir las cosas. Y debemos de caminar siempre mostrando lo que somos. Que Dios me los bendiga y que la palabra de Dios esté siempre con todos ustedes. Que la paz de Dios esté con ustedes. Que Dios les dé mucha sanidad, mucho cuidado. Que Dios me los proteja en esta pandemia, en este virus que anda por ahí. Que Dios me los cuide mucho y me los prospere en todo. Y que la paz de Dios sea con todos ustedes. Les amo mucho en Cristo y que Dios me los bendiga hoy y siempre. Bye, mis amados hermanos.